Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. ¿Qué tan cerca está Jordan Bardella en convertirse en primer ministro de Francia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político español Adrián Celaya, director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center, profundizaremos en este tema ante la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en el país europeo. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no renunciará a su cargo a pesar de que la alianza de centro-derecha, Ensemble, que él impulsa, quedó debilitada por el partido derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional en Francia. Este domingo 30 de junio, la derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen encabezó la primera vuelta de los comicios con el 33,4% de los votos. En segundo lugar se colocó la alianza Ensemble de Macron con el 20,04% de los sufragios. En la segunda vuelta, prevista el 7 de julio, la Agrupación Nacional, que partió de 88 escaños en el Parlamento saliente, podría obtener entre 230 y 280 escaños, lo que le daría una mayoría relativa, y otros 577 en la Cámara Baja, según las primeras estimaciones realizadas en el país. De esta manera, la coalición del mandatario francés perdería más de 160 escaños, alcanzando entre 70 y 100, lo que deja en evidencia la fragilidad de su gobierno. Si un partido político o un bloque distinto de la alianza centrista de Macron obtiene la mayoría, el presidente se verá obligado a nombrar a un primer ministro de esa nueva mayoría. Este escenario daría lugar a un acuerdo de reparto de poder conocido como cohabitación, que debería mantenerse hasta el final del mandato de Macron en 2027. En cohabitación, el gobierno francés podría aplicar políticas divergentes de la postura del presidente. En la historia de Francia, la última cohabitación de este tipo se produjo entre 1997 y 2002, entre el mandatario Jacques Chirac y el primer ministro socialista Lionel Jospin. Chirac se ocupó de los asuntos de política exterior y de defensa, mientras que Jospin se centró en las cuestiones de política interior. Y nos vamos a España, porque así se encuentra Adrián Celaya, analista político internacional, director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center. Adrián, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, estupendamente, encantado de estar contigo y con Sputnik, por supuesto. Adrián, la derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen encabezó la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas con el 33,4% de los votos este 30 de junio. La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar con el 27,99%. Y en tercera posición se colocó el grupo, la alianza de centro-derecha, Ensemble del presidente Emmanuel Macron con el 20,04%. Adrián, ¿qué primera lectura haces de estos resultados en Francia? Bueno, en principio, los resultados de esta primera vuelta de las elecciones legislativas han sido bastante cercanos a lo que prevían las encuestas, pero han confirmado ese importante ascenso del grupo de reagrupación nacional de Le Pen, lo cual era algo que de alguna forma un ascenso progresivo que se venía produciendo desde hace décadas, pero que coincide también con el fortalecimiento de este tipo de grupos de carácter populista conservador en el conjunto de Europa. En este sentido no es tan sorprendente, ¿no? Pero lo que sí ha sido más sorprendente es los malos resultados del grupo político de Emmanuel Macron, que fue quien convocó las elecciones, y resultados que destruyen de alguna forma lo que parecía que era su esperanza en estas elecciones. Hay que tener en cuenta que quizás él no previó una reacción tan rápida por parte de la izquierda a la hora de crear ese frente popular, que puede estar haciendo mucho más difícil que el efecto del bloqueo anti-Le Pen, del frente anti-Le Pen, que de alguna forma ha mantenido en el poder a Macron de forma artificial durante muchos años, pues que ese efecto anti-Le Pen se materialice ahora, o mejor dicho, que se materialice alrededor de la figura de Macron o de su grupo,
que era lo que Bale probablemente esperaba. Entonces vamos a tener, todo apunta que finalmente vamos a tener una segunda vuelta muy peleada, pero en cualquier caso sí podemos anticipar que el debilitamiento de la figura de Emmanuel Macron está asegurado. Adrián, ¿y cómo afectan directamente estos resultados al gobierno de Emmanuel Macron, que fue quien convocó a estos comicios tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo? Bueno, en principio, Emmanuel Macron es presidente y aquí no estamos hablando de elecciones presidenciales, sino legislativas, de las cuales puede depender en la práctica el nombramiento, aunque formalmente lo realiza el presidente, pero en la práctica la Asamblea Legislativa puede destituirlo, con lo cual la Asamblea tiene una influencia muy directa sobre el cargo de primer ministro, no sobre el cargo de presidente, ¿no? Bien, entonces, en principio, Emmanuel Macron, el puesto de Emmanuel Macron no está en cuestión, pero evidentemente su figura va a quedar claramente debilitada. Claramente debilitada porque su grupo, ya ves, se ve con claridad que va a quedar va a resultar con una presencia en la Asamblea significativamente inferior y con una oposición muy reforzada tanto desde el punto de vista del bloque de la izquierda, del Frente Popular, como desde el punto de vista del bloque de reagrupamiento nacional de Le Pen. Adrián, todavía queda la segunda vuelta del 7 de julio, donde 3 grandes bloques políticos compiten por escaños en la Asamblea Nacional. Estoy hablando de la derechista Agrupación Nacional, la alianza centrista del presidente francés Emmanuel Macron y la coalición Nuevo Frente Popular. Macron reiteró que necesita crear un frente para derrotar a la extrema derecha. ¿Qué posibilidades hay de que lo logre? ¿Cuál es el camino? Bueno, efectivamente ese frente anti-Le Pen es el que ha mantenido en el poder a Macron en base a ese concepto de la necesidad de que todos los partidos voten de forma conjunta para evitar que Le Pen o sus formaciones lleguen al poder, pues ha servido para aglutinar votos de otros partidos alrededor de la figura de Macron o de su grupo durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, otra cuestión es que en este momento vaya a funcionar o hasta qué punto vaya a funcionar o cómo vaya a funcionar. Bueno, ya después de la primera vuelta parece claro que tanto el Frente de Izquierda como el grupo de Macron van efectivamente a aplicar los criterios del Frente anti-Le Pen, es decir, el grupo de izquierda se va a retirar y por tanto va a intentar que sus votos vayan al grupo de Macron y cuando el grupo de Macron sea el que más votos tiene y al contrario va a ser lo mismo a la empresa el grupo de Macron. Pero esto parece que son en principio acuerdos de las élites, de las direcciones de los partidos. No está tan claro qué es lo que van a hacer los votantes de los respectivos grupos. Es decir, para un votante de un grupo votar a partidos distintos no siempre es fácil. Macron, el grupo de Macron tiene una figura, un prestigio tremendamente desgastado. Para muchos votantes del grupo de Macron, al contrario, votar al Frente Popular o de izquierdas puede ser complicado. Incluso ya hemos visto que con respecto a la derecha tradicional, el grupo de los republicanos, ya este concepto del Frente anti-Le Pen ya se ha resquebrajado. Una enorme ruptura interna, con lo cual pues es muy posible que una parte significativa de los republicanos rompan ese criterio del Frente anti-Le Pen, voten a Le Pen, otros quizás se abstengan o voten a otros partidos. Pero bueno, evidentemente ese Frente anti-Le Pen, ese concepto del Frente anti-Le Pen, era sabido desde el principio que era una estrategia de corto plazo, pero que difícilmente podría funcionar a largo plazo sin otro tipo de medidas. Y vemos cómo de elección a elección se ha ido desgastando y el movimiento de Le Pen ha ido consiguiendo porcentajes minoritarios, pero crecientes del voto, ¿no? Esta es la gran incógnita cara a la segunda vuelta, donde sabemos que muy posiblemente, al menos parcialmente, ese concepto del Frente anti-Le Pen va a funcionar, pero es posible que funcione de tal forma que él resulte no un reforzamiento, como otras veces, del grupo de Macron, sino como digamos, que tenga como resultado
doble grupo con especialmente la fuerza especialmente concentrada en el frente de izquierda y con un peso mucho menor del grupo de Macron. ¿Y cómo queda en todo esto la figura y el poder de Marine Le Pen en Europa? Bueno, efectivamente ese frente anti-Le Pen es el que ha mantenido en el poder a Macron en base a ese concepto de la necesidad de que todos los partidos voten de forma conjunta para evitar que Le Pen o sus formaciones lleguen al poder, pues ha servido para aglutinar votos de otros partidos alrededor de la figura de Macron o de su grupo durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, otra cuestión es que en este momento vaya a funcionar o hasta qué punto vaya a funcionar o cómo vaya a funcionar. Bueno, ya después de la primera vuelta parece claro que tanto el frente de izquierda como el grupo de Macron van efectivamente a aplicar los criterios del frente anti-Le Pen, es decir, el grupo de izquierda se va a retirar y por tanto va a intentar que sus votos vayan al grupo de Macron y cuando el grupo de Macron sea el que más votos tiene y al contrario va a ser lo mismo a la empresa el grupo de Macron. Pero esto parece que son en principio acuerdos de las élites, de las direcciones de los partidos. No está tan claro qué es lo que van a hacer los votantes de los respectivos grupos. Es decir, para un votante de un grupo votar a partidos distintos no siempre es fácil. Macron, el grupo de Macron tiene una figura, un prestigio tremendamente desgastado. Para muchos votantes del grupo de Macron, al contrario, votar al Frente Popular o al Bloque de Izquierdas puede ser complicado. Incluso ya hemos visto que con respecto a la derecha tradicional, el grupo de los republicanos, ya este concepto del Frente anti-Le Pen ya se ha resquebrajado. Una enorme ruptura interna, con lo cual pues es muy posible que una parte significativa de los republicanos rompan ese criterio del Frente anti-Le Pen, voten a Le Pen, otros quizás se abstengan o voten a otros partidos. Pero bueno, evidentemente ese Frente anti-Le Pen, ese concepto del Frente anti-Le Pen, era sabido desde el principio que era una estrategia de corto plazo, pero que difícilmente podría funcionar a largo plazo sin otro tipo de medidas. Y vemos cómo de elección a elección se ha ido desgastando y el movimiento de Le Pen ha ido consiguiendo porcentajes minoritarios, pero crecientes del voto, ¿no? Esta es la gran incógnita cara a la segunda vuelta, donde sabemos que muy posiblemente, al menos parcialmente, ese concepto del Frente anti-Le Pen va a funcionar, pero es posible que funcione de tal forma que de él resulte no un reforzamiento, como otras veces, del grupo de Macron, sino como digamos, que tenga como resultado doble grupo con especialmente la fuerza especialmente concentrada en el frente de izquierda y con un peso mucho menor del grupo de Macron. ¿Y cómo incidió en todo esto el conflicto en Ucrania y las presiones de Estados Unidos y la OTAN de estar entregando armas y dineros a Kiev en esta presión a la Unión Europea, en donde los propios europeos se quejan, ¿no? Crisis energética, crisis económica. ¿Qué repercusiones hubo? Bueno, ciertamente no es fácil de cuantificar el impacto que la situación del conflicto en Ucrania puede haber tenido sobre estos resultados. Pero sí parece que puede haber sido significativo si tenemos en cuenta cómo estos procesos de incremento de voto de los grupos, vamos a decir, que se sitúan fuera de las corrientes tradicionales mayoritarias, pues se está produciendo en toda Europa. Vamos a ver, hay que tener en cuenta, en el caso de Francia en concreto, cómo Emmanuel Macron había mantenido durante las últimas semanas y meses pues casi un liderazgo en las estrategias belicistas de la OTAN, incluso amenazando al conjunto de Europa con arrastrarla a una guerra internacional, una guerra de carácter casi mundial contra Rusia, ¿no? Evidentemente esto algún impacto ha tenido. Yo creo que esto el propio Macron
lo ha visualizado y, de hecho, su papel en este tipo de declaraciones y posicionamientos antirrusos pues se ha matizado y se ha moderado radicalmente justo a partir del día de las elecciones, a partir de la convocatoria, a partir del día de las elecciones europeas y a partir de la convocatoria de estas elecciones legislativas, ¿no? Vamos a ver qué sucede una vez que termine este proceso legislativo, pero es evidente que el propio Macron se había dado cuenta de que efectivamente estos posicionamientos muy probablemente habían tenido un impacto importante en la búsqueda por parte de la población de opciones alternativas frente a una cada vez más clara deriva hacia una guerra continental por parte de Macron y del resto de las élites políticas y económicas occidentales. Adrián, Macron reiteró que, sea cual sea el resultado de las elecciones en julio, él no va a renunciar a su cargo de presidente, cuyo periodo termina en el 2027. En base a eso, ¿qué podemos esperar del resto de su mandato dependiendo de lo que suceda en esta segunda vuelta? Bueno, si estuviéramos hablando de unas circunstancias normales, en principio pensaríamos que muy probablemente Macron va a ver su figura debilitada interna y externamente, que probablemente va a estar sujeta a un gobierno de cohabitación o con un primer ministro del grupo de Le Pen, quizás más probablemente del grupo de la izquierda o independiente, no de su propio grupo, ¿no? Entonces, si a esto añadimos esa presencia tan importante, y eso está claro, ese peso creciente del grupo de Le Pen, pues es evidente que no solo la imagen, sino la capacidad de gestión de Macron y de su grupo van a quedar claramente mermadas de forma interior. Las competencias de defensa y de relaciones exteriores están en manos del presidente, pero en la práctica pues siempre se han intentado gestionar de forma conjunta, coordinada, consensuada con el primer ministro. Claro, esto va a ser bastante difícil si el primer ministro tiene perspectivas más o menos antiatlantistas, como puede suceder, ¿no? Pero si esto no fuera así, bueno, nos encontraríamos fundamentalmente con un Macron debilitado. Bueno, pero de cualquier forma, para hacer previsiones a medio y largo plazo, no solo en Francia, sino en cualquier país de Europa Occidental, hay que tener en cuenta el impacto que puede tener la evolución geopolítica. Cómo evoluciona el conflicto en Ucrania y cómo evoluciona este choque geopolítico entre los países emergentes y los países occidentales. Porque en función de la evolución de ese conflicto puede cambiar absolutamente todo, yo diría no ya a medio, sino a corto plazo. Con lo cual, la evolución de la figura de Macron como la de otros líderes occidentales puede estar muy relacionado precisamente con esa evolución de ese choque geopolítico. ¿Y cómo repercute en toda Europa esto que pasó en Francia y además el resultado de las elecciones europeas? Y más allá de lo que ocurrió en Francia, ¿por qué está creciendo la derecha en el continente europeo? Bueno, en Europa, en la Unión Europea, estamos en un contexto que es de alguna forma comparable. ¿En qué sentido? En cuanto que, digamos, formalmente los liderazgos no van a cambiar. Al contrario, incluso vemos que con nombramientos como el de Kallas como responsable de Relaciones Exteriores hay incluso una profundización, una maximización de la transmisión de mensajes antirrusos o rusófobos, ¿no? Es decir, se han elegido dentro de los primeros ministros quizás al más férreamente rusófobo a efectos de hacerse con ese puesto, ¿no? Pero eso desde el punto de vista de los cargos formales, pero sí parece claro que hay un debilitamiento político interno claro como consecuencia de la mayor presencia significativamente en el Parlamento Europeo de las fuerzas que cuestionan las posiciones férreamente atlantistas o férreamente antirrusas de los grupos mayoritarios. Era cosa sabida que los grupos socialdemócrata, popular y liberal iban a seguir actuando de forma conjunta, que esto no iba a cambiar, por lo tanto, que el control de las
cuestiones clave, de los órganos clave, lo iban a mantener, iba a seguir en manos de las élites políticas y económicas que controlan Europa. Como hemos dicho de alguna forma en Francia, es decir, esto responde a ese consenso, de hecho, excesivo consenso que existe en Europa desde los años 90 entre los distintos grupos, con la desaparición de hecho de la izquierda, la derecha y el centro, pero que se agrava en el caso de la Unión Europea, donde entre todos estos grupos siempre tienden a repartirse los cargos y en los distintos puestos en la Comisión Europea, de tal forma que nadie está realmente en la oposición, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese va a ser fundamentalmente el contexto. Formalmente mantenimiento del poder por parte de los grupos tradicionales, de los grupos mayoritarios tradicionales, y eso sí, debilitamiento interno claro, tanto efectos del Parlamento Europeo como de la imagen popular, como consecuencia del ascenso, digamos, de estas formaciones alternativas. Adrián, y ya en los minutos finales de esta entrevista con Telescopio, quiero pedirte una reflexión final sobre esta situación mundial. Bueno, en primer lugar, hay que clarificar, ¿no? Hace falta un comentario aclaratorio, porque, claro, en el contexto actual, cada vez que utilizamos la palabra derecha, izquierda, extrema derecha, pues nos vamos a un contexto bastante confuso, ¿no? Porque, como he dicho antes, de hecho, a partir de los años 90 se produce una unificación política tal, a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Se produce una unificación política tal que lleva, aunque se mantengan las palabras izquierda, derecha, centro, pero lleva a la desaparición de la izquierda, la derecha y el centro como alternativas reales. Se convierten en meros matices en las políticas socioeconómicas del neoliberalismo, en el ámbito sociocultural del capitalismo y en el ámbito geopolítico del atlantismo, ¿no? Pero todos, al final, constituyen lo que a veces se ha llamado ese partido único europeo con sus matices que se llaman a sí mismos izquierda, derecha o centro, ¿no? Claro, en este sentido, si a esto le añadimos los gravísimos problemas estratégicos de Europa que han sido crecientes durante estos 30 años, pues es natural, primero, que se vayan produciendo reacciones populares que en el ámbito sociocultural pues son fácilmente manejables desde opciones, vamos a decir, conservadoras. Esto hombre, siempre así han sido primero las opciones conservadoras las que de alguna forma han reaccionado y han ido alimentándose de estos graves problemas en el ámbito sociocultural, pero con el tiempo han sido cada vez más opciones de lo que se ha llamado también de izquierdas o de izquierda alternativa o de izquierda anticorporativa, y lo vemos como desde el punto de vista de gobiernos alternativos, pues tenemos al gobierno de Hungría desde ese punto de vista de derecha o, si se quiere, populista conservador, mientras que tendríamos el caso de Eslovaquia como gobierno socialdemócrata, que también se ha enfrentado a esas corrientes socioculturales del capitalismo y que gracias a eso han atraído el voto popular en otros países, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, en conjunto hay procesos similares, con lo cual hay un rechazo global de la población europea a esas corrientes socioculturales que son absurdas y son destructivas y que han generado un crecimiento muy rápido de esas corrientes alternativas, y lo estamos viendo ahora también, pues bueno, en las elecciones francesas o en el Reino Unido, estos resultados en las encuestas del Partido de la Reforma y este hundimiento de los conservadores, que vamos a ver si se materializa en las elecciones en el Reino Unido. Pero bueno, ya digo que junto a esto las opciones alternativas de izquierda también están creciendo en todo el continente. Además de este gobierno socialdemócrata en Eslovaquia, pues tenemos, por ejemplo, el grupo de Sarah Wagenknecht en Alemania, que ya en su primera convocatoria electoral ya ha obtenido un 6% de los votos, que es algo realmente importante y que previsiblemente tenga resultados muy buenos en las elecciones regionales de este mismo año en las regiones que fueron parte de Alemania Oriental, además de otras opciones como las del Partido de los Trabajadores de Galloway
en el Reino Unido, etcétera. Bueno, puede ser interesante agregar que es importante tener cuidado con la terminología que utilizamos por todo lo que he dicho antes, ¿no? A la hora de valorar en Europa Occidental qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro, qué es extrema izquierda y qué es extrema derecha, puesto que, como he dicho, realmente en los años 90 desaparecieron realmente la izquierda, la derecha y el centro, pues algo similar podemos decir de los conceptos de extrema izquierda y extrema derecha, ¿no? Históricamente se consideraba como extrema izquierda o extrema derecha los grupos que estaban planteando acceder al poder o por vía revolucionaria o por vía de golpes de Estado. Sin embargo, este excesivo consenso ha llevado a considerar como extrema izquierda o extrema derecha a todos los grupos que se salen de ese excesivo consenso de los grupos tradicionales. Y por otro lado hay que tener en cuenta, pero si vamos a la realidad, nosotros vamos a decir qué es realmente lo que es progresista y lo que es conservador o lo que es reaccionario en Europa en este momento o en el mundo. Pues hay que ver desde el punto de vista de los ciudadanos qué es lo realmente importante. Y lo realmente importante, definitivo, es el choque entre los países emergentes y los países occidentales o esas élites corporativas que controlan el Occidente, ¿no? Claro, dentro de ese choque, claro, eso es lo definitivo para decir lo que va a ser el futuro de nuestros ciudadanos y del mundo en las próximas décadas. Por tanto, el cómo se posicionan las personas o los grupos políticos con respecto a esta cuestión es lo que nos define realmente si son progresistas o son reaccionarios, ¿no? Esta es la cuestión clave. Si les llamemos, o los medios de comunicación les podrán llamar como les llamen, pero lo fundamental es cómo se posicionan frente a los países emergentes, frente a este reto entre las potencias occidentales y los países en desarrollo, ¿no? Entonces, los grupos que apoyan en ese conflicto o que son capaces de mantener lazos y puentes con los países en desarrollo y con los países emergentes, con Rusia y China fundamentalmente, pues se llamen como se llamen, les llamen como se llamen, son claramente grupos más progresistas que los que con una u otra denominación están apostando o por mantenerse al margen y por tanto apoyar de hecho las posiciones de estas élites corporativas occidentales o incluso apoyándolas expresamente. Adrián Celaya, analista político español y director del Centro de Análisis y Consultora CAI Center, muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Estupendo, Alejandra. Pues muchas gracias a ti y a todos los compañeros de Sputnik. Hasta la vista. Telescopio. Ponemos en contexto la información.